Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase número 20 de Hebreos. Nuestra clase de hoy se llama Imitando la fe y la paciencia de Abraham. Imitando la fe y la paciencia de Abraham. Hoy solamente veremos tres versículos. Hebreos 6 del 13 al 15. Hebreos 6 del 13 al 15. Pero solamente como repaso, en las últimas clases del capítulo 6 hemos visto cómo el predicador de Hebreos ha dado advertencias fuertes a los hebreos y ellos no continuaban o perseveraban en la fe. Pero también les ha consolado, como vimos la semana pasada, con palabras de ánimo, diciéndoles que Dios no se olvida de su obra de amor, de su servicio a los santos por amor a su nombre, reflejada en sirviendo a los hermanos dentro de la iglesia local. Les comparto la pantalla para repasar este versículo o estos versículos. Hebreos 6, versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y esto lo dijo con el propósito de animar a los hebreos a perseverar en su fe hasta el final, como los hombres del pasado. Miren conmigo el versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El predicador de Hebreos los consuela diciéndole que Dios recuerda su obra, pero que deseaba que ellos mostraran el mismo celo, el mismo servicio, que no hicieran menos, que no se hicieran perezosos, que no fueran disminuyendo la calidad de su servicio a Cristo por las pruebas de la vida cristiana, probablemente persecución en nuestro contexto, que no fueran debilitando su celo por servir a los santos. Y por eso el versículo 12 les da un ejemplo, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Las promesas de qué? Las promesas de salvación. Y cuando se refiere sino imitadores de aquellos, se refiere a los hombres que antes que ellos han alcanzado las promesas de Dios. Ahora sí, el día de hoy entramos al versículo 13 al 15 y vemos cómo Abraham es el ejemplo perfecto de los que con paciencia y fe heredan las promesas de Dios. Miren Hebreos 6, versículos 13 al 15 para ver nuestro pasaje de hoy. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Solamente veremos hasta el versículo 15 esta tarde. El predicador de Hebreos, en nuestro pasaje de Hebreos 6, del 13 al 15, nos da el ejemplo de Abraham, quien es conocido como el mejor ejemplo de la fe en las Escrituras, porque como dijo un comentarista, él le creyó a Dios en medio de lo que parecía imposible. Es tan importante el modelo de Abraham que el predicador de Hebreos menciona a Abraham por lo menos 10 veces en su carta. En el Antiguo Testamento, el llamado de Dios a Abraham es tan importante que cuando Dios se le aparece a Moisés, se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham. Escuchen cómo dice Éxodo 3, versículo 6, y dice:
y dijo, yo soy el Dios de tu padre, le dice Dios a Moisés, Dios de Abraham. En el Nuevo Testamento, Abraham es el ejemplo de lo que significa ser un verdadero creyente, que es justificado solamente por la fe. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora la gran pregunta de nuestro pasaje, regresamos a nuestro pasaje, Hebreos 6. Les comparto la pantalla una vez más. Hebreos 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero ¿qué fue lo que le creyó Abraham a Dios? ¿Cuál era la promesa? Vayan conmigo a Génesis 12, los comparto en la pantalla, Génesis 12. Y veamos del versículo del 1 al 3, donde originalmente vemos esta promesa. Dice Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Dios le prometió hacerle una nación grande. Y te bendeciré. Iba a bendecir a Abraham en gran manera. Y engrandeceré tu nombre. Y serás de bendición. Abraham iba a ser grande y sería de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijen, a los que te dijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora quiero que noten específicamente el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham vendría un hijo, y de ese hijo algún día vendría Israel, y de Israel un día vendría el Mesías, Cristo Jesús. Y es así como serían benditas en Abraham todas las naciones de la tierra. Noten el versículo 2 de Génesis 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, refiriéndose a Israel. Entonces Abraham esperaba una bendición, Abraham esperaba un hijo, una nación, y que de él finalmente vendría el Mesías. Ahora, esta promesa es importante mantener en contexto, que Dios le hizo esta promesa a Abraham cuando era un anciano de 75 años de edad, y Dios le llama a dejar su tierra y a caminar por fe a la tierra prometida. Les voy a enseñar Hebreos 11, versículo 8, hablando de esta instancia, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham le creyó a Dios y salió por fe, confiando que Dios tenía en sus manos su destino, confiando que Dios era fiel. Ahora, tenemos que tener algunas cosas en mente para entender cómo Abraham confiaba en Dios. Tenemos que entender que, número uno, Abraham no tenía ningún hijo para bendecir a las naciones, no tenía ningún hijo propio. O no podría ser posible, por lo tanto, perdón, no podría ser posible tampoco que una nación, Israel, saliera de él si no tuviera hijo. Segundo, la esposa de Abraham era estéril, según Génesis 11:30. Así que, número uno, no tenía hijo, no podría bendecir a nadie, ni una nación podría salir de él. Número dos, Sara, la esposa de Abraham, era estéril y no podía tener hijos desde el punto de vista humano.
Número 3, Abraham tenía 75 años cuando recibió esta promesa, un hijo. Número 4, Dios no le daría a Abraham un hijo de manera inmediata, sino que ahorita tenía 75 años y no tuviera su hijo, Isaac, hasta que tuviera 100 años. Es decir, él esperaría a Dios 25 años con fe y paciencia antes de que naciera su hijo. Era tan imposible esta realidad, esta promesa de Dios del punto de vista humano, y aclaro que del punto de vista humano, era tan imposible que Abraham y Sara se rieron al saber que serían padres tan viejos. Es decir, Abraham es el ejemplo perfecto de la fe porque tuvo que esperar a Dios con paciencia por 25 años para tener el hijo que Dios le prometió. Les voy a compartir la pantalla una vez más y quiero que miren Romanos 4, cómo habla de la fe de Abraham. Romanos 4, miren conmigo el versículo 18. Romanos 4, versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que era un anciano, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, cuando escuchó la promesa de Dios, no dudó de Dios, no se debilitó su fe al considerar que era un anciano, que su cuerpo estaba débil, que su esposa, Sara, era incapaz humanamente de tener hijos. Abraham no dudó, no tuvo incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer o para cumplir su promesa. Y la pregunta es, si Dios te prometiera algo y fueras un anciano de 75 años, ¿lo esperarías 25 años con paciencia? ¿Le creerías a Dios por 25 años sin titubear en tu fe? ¿Tuvieras la fe y la paciencia en Dios a través de ese tiempo a promesas que del punto de vista humano parecen imposibles? Esto lo digo porque nosotros fácilmente nos desanimamos por nuestra impaciencia. Nosotros muchas veces somos hombres de poca fe. Nosotros muchas veces somos impacientes y queremos resultados inmediatos. Y nuestra fe se debilita, nuestra fe cae en incredulidad, nuestra fe titubea. Y por esta razón, el predicador de Hebreos, vayamos a nuestro pasaje una vez más. Hebreos 6, versículo 13, regresamos a nuestro pasaje. Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En el versículo 13 se nos dice que Dios le juró a Abraham. Nosotros podemos jurar por alguien superior a nosotros, pero Dios
no pudiendo jurar por nadie más, juró por sí mismo. Y en realidad no era necesario que Dios jurara, su palabra es suficiente. Escuchen cómo dice Juan 17:17 en la oración de Jesús al Padre durante su ministerio, en la oración sacerdotal, como la conocen muchos. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y Dios no tenía que jurarle a Abraham nada, pero Dios quiso mostrar la certeza del cumplimiento de su promesa y por lo tanto juró por sí mismo que le cumpliría su promesa a Abraham. Vayamos a Génesis 15 para ver cómo Dios juró. Génesis 15 y vayamos al versículo 8. Aquí en Génesis 15, versículo 8, vemos la pregunta de Abraham. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando de la tierra. Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabrera de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Aquí tenemos una ceremonia de los tiempos de Abraham. Aquí tenemos una ceremonia donde Dios ya ha hecho la promesa de que le dará a Abraham la tierra prometida, Canaán, y que le dará también un hijo. Y para convalidar su promesa, Dios aquí hace una ceremonia muy conocida en esos tiempos antiguos, donde se partían los animales y la gente que juraba, 2 personas pasaban por medio de estos animales que habían sido cortados a la mitad. Miren conmigo el versículo 9, versículo 10, dice, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11, y descendían aves de la rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí está haciendo la ceremonia Abraham. Hay unos pájaros que se quieren comer los animales de la ceremonia, pero el versículo 2 es lo que quiero que se fijen. Mas a la caída del sol, Abraham le da sueño y se queda dormido. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, esto parece un poco extraño, esta ceremonia, pero esta ceremonia básicamente era un juramento. Cuando las 2 personas pasaban por medio de los animales muertos, ellos estaban jurando que si uno de las 2 personas involucradas en este juramento, en este pacto, no cumplía con su mitad del pacto, entonces que se le hiciera así como los animales muertos que habían cortado la mitad. Pero en esta ceremonia hay algo interesante, en esta ceremonia de Dios con Abraham, porque Abraham se queda dormido, solamente Dios pasará a través de estos animales. Es Dios haciendo esta ceremonia por sí mismo, es Dios jurando por sí mismo, Dios dejando que Abraham quede dormido mientras que él pasa por medio de esta ceremonia, por medio de los animales muertos. Miren el versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia de esta tierra, del río del Egipto hasta el río grande. Y seguimos leyendo hasta el final. Si siguiéramos leyendo, vemos la descripción
de la tierra que Dios le dará a Abraham. Pero lo que quiero que noten es que esta imagen en el versículo 17 de un horno humeando y una antorcha de fuego pasando a través de los animales divididos. Y esto es, este fuego, esta antorcha de fuego, esto horno humeando representa a Dios. Dios pasó por medio de los animales. Dios es el único que juró por sí mismo. Y lo que Dios estaba diciendo al no dejar que Abraham participara es que este pacto dependía totalmente de su gracia. Y Dios estaba jurando que si él no cumplía su pacto, que le hicieran así como los animales muertos, que él muriera. Y vemos aquí un pacto por gracia. No dependía de Abraham. Dios cumpliría su promesa de darle un hijo y una tierra a pesar de Abraham por medio de esta ceremonia. Dios confirmó su pacto con Abraham, un pacto de gracia. Pero si regresamos a nuestro pasaje en Hebreos, vamos a leer Hebreos una vez más, nuestro pasaje de hoy. Hebreos 6, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Y qué juró Dios? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora este juramento lo vemos en Génesis 22, 16. Génesis 22, 16. Y en el contexto de Génesis 22 es después de esta ceremonia que vimos, pero va relacionada. En Génesis 22, el contexto es que Dios ya le ha dado un hijo a Abraham. Abraham recibió la promesa a los 75 años. Han pasado 25 años cuando llegamos a Génesis 22. Abraham ya no tiene 75 años, tiene 100 años. Y Dios por fin le ha dado un hijo. Por fin ha nacido Isaac, el gozo de Abraham. Pero ahora que que Dios le ha dado a Abraham, a Isaac, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado Isaac. Después de haber esperado 25 años y por fin tiene a su hijo, Dios le pide a Abraham, a su hijo amado, para ver si obedecería. ¿Y cómo responde Abraham a esto? Vemos la fe de Abraham en que él estaba dispuesto a obedecer. Creyendo por fe que si Dios le pedía que sacrificara a Isaac, Dios también lo levantaría de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué razonó esto Abraham que si Dios le pedía a Isaac que Dios lo levantaría de los muertos? Porque Dios prometió que por medio de él, por medio de Isaac, por medio de su hijo, vendría el Mesías, vendría la bendición a todas las naciones, vendría la nación de Israel. Por lo tanto, si Dios le pedía a Isaac, Abraham sabía que Dios juró y Dios no puede mentir. Miren cómo dice Hebreos 11, lo voy a compartir la pantalla. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 17, Hebreos 11, y vemos el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos,
Dios es fiel y Abraham sabía esto. Por lo tanto, Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y si recuerdan en el pasaje, Abraham está a punto de sacrificar a su hijo en obediencia a Dios cuando el ángel de Jehová, en Génesis 22, lo detiene y provee un sacrificio, un carnero que nos apunta al sacrificio de Cristo como nuestro sustituto. Pero aquí vemos al Padre de la fe siempre perseverando, siempre con paciencia, siempre confiando en Dios, siempre convencido de que Dios, a pesar de que del punto de vista humano es imposible, a pesar de todas esas cosas, Él perseveró con fe y paciencia. Vayamos a nuestro pasaje una vez más, Hebreos 6, versículo 13. Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Este versículo 14 viene de Génesis 22. Dios le repitió o le confirmó una vez más la promesa a Abraham que le daría un hijo. Viene en el versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham esperó en la promesa de Dios y la alcanzó pues de Isaac. Eventualmente, como ya mencioné, vendría la nación de Israel y vendría el Mesías que Dios había prometido desde Génesis capítulo 3. Por eso Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, le dice a los judíos, y lo vio y se gozó. ¿Cómo es que Abraham vio el día de Jesús? En el sentido de que Abraham sabía que de su descendencia eventualmente vendría Jesús. Y vio ese día por medio de la fe en la promesa de Dios. ¿Cómo serían benditas todas las naciones por medio de Cristo? Cuando de toda lengua, de toda nación y de toda tribu, los que confiesan que Cristo es el Señor y creyeren en su corazón que Dios le levantó a los muertos, esas personas de esas naciones serían salvas. Y no solamente los judíos, sino aquellos que ponen su fe solamente en Cristo Jesús como un sustituto perfecto por la paga del pecado, quien resucitó de los muertos el tercer día. Y si fuéramos a contar todos los creyentes que han existido a través de la historia, nos daremos cuenta que Dios verdaderamente multiplicó su descendencia, como le dijo Abraham en su promesa. ¿Cuál es el punto de nuestro pasaje? Para animar a los hebreos, el predicador les dice, para animar a esos hebreos quienes estaban decayendo en su fe, quienes estaban perezosos en su fe, quienes estaban tirando la toalla, les dice que Dios es fiel. El mismo Dios que prometió a Abraham y juró por sí mismo, es el mismo Dios que jura por sí mismo nuestra salvación. Y la aplicación para nosotros es que si nos estamos volviendo perezosos como los hebreos de nuestro pasaje en nuestro cristianismo, nos animemos una vez más y le creamos a Dios en su palabra y sus promesas de salvación, porque Él es verdaderamente fiel. Y no era necesario que Dios jurara, pero Dios juró por sí mismo para que estemos seguros que nuestra fe está segura, pero está más que segura porque Dios, que no puede mentir, ha jurado esto. Como dice un comentarista, Él cumple sus promesas a su tiempo y no en el nuestro. Bien haríamos en imitar la fe y la paciencia de Abraham y sirvamos a Dios
y por medio de servir a los santos en nuestras vidas cristianas sin titubear, sin fluctuar, sin retroceder, y que lo hagamos hasta el final de nuestros días. Leemos nuestro pasaje una vez más, Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Una vez más, imitemos la paciencia y la fe de Abraham, quien esperó 25 años en Dios, sin titubear en su fe, sin fluctuar hasta el final de nuestros días. Esta ha sido la clase número 20. Dios los bendiga, iglesia.